Con el descubrimiento de América en 1492 y en las décadas siguientes de colonización, comenzaron a marcarse tres grupos sociales básicos: blancos, españoles o peninsulares nacidos en América; indios, habitantes originarios de América; negros, esclavos traídos de África. Además, eran las tres principales razas de la Nueva España. Los españoles eran el grupo social más pequeño, pero que sin embargo tenían más privilegios. Ellos controlaban y tenían control económico y político, además de que estos eran quienes se encontraban en los puestos más importantes del gobierno de la Nueva España. Los españoles eran de una posición económicamente acomodada, por lo cual podían darse el lujo de portar prendas hechas con telas traídas de España. En un principio, los españoles construyeron ciudades y villas que los separaban de los indígenas. Sus ciudades eran muy parecidas a las que tenían en España. En el centro tenían una plaza en la que estaba el palacio de gobierno, la catedral o iglesia, los mercados o tiendas. Los indios, llamados así por los europeos, suponían que habían arribado a las Indias orientales, Japón, China, India, y llamaron indios a sus habitantes, siendo un término más correcto indígena. Fue el principal grupo al iniciar la conquista y durante la colonia. Los indígenas, que prefirieron colaborar con los forasteros, recibieron el apelativo de indios amigos, a los cuales más tarde se les educaría en las llamadas doctrinas, donde se encargarían de evangelizarlos, además de enseñarles las artes y oficios. Además de asistir a la doctrina, otros indios trabajaban en las denominadas encomiendas. Las prestaciones establecidas eran de dos tipos: el tributo y el servicio personal. Principalmente se encargaban de cosechar las tierras. Los negros traídos de África y la costa del Pacífico de Cartagena por los españoles para ser usados como esclavos fueron la fuerza de trabajo y mano de obra que contribuyó a la construcción de América. Ellos eran maltratados, no recibían los mismos derechos que las demás razas, solo podían trabajar ya sea en minas sacando o extrayendo oro, plata o metales de valor, y de sirvientes en casa de un español o criollo. Se vestían con una camisa blanca y un pantalón negro doblado de las piernas hasta las rodillas. Las mujeres con una falda larga y usaban zapatos o huaraches. En pocas palabras, los blancos ocupaban los puestos privilegiados de la estructura política y económica, mientras que los indios tenían que trabajar y pagar un tributo a la corona. Los esclavos solo vivían para trabajar. La mezcla entre esos grupos dio lugar a las castas, una clasificación de las personas dada su linaje, quiénes eran sus progenitores y qué lugar ocupaban en la sociedad medieval de aquellos siglos. Las principales, o más comunes, por ser de las primeras, son los criollos y mestizos. Los criollos o españoles americanos eran hijos de españoles puros, pero nacidos en Nueva España. No tenían los mismos derechos que los españoles de la península. Algunos llegaron a ser grandes comerciantes o profesionales. Para estos primeros criollos, tanto su persona como su posición social y económica descansaban el prestigio de ser españoles y de ser descendientes de conquistadores. Más adelante, cuando la corona atacó el fundamento de su posición económica y social, las encomiendas, e instaló en el virreinato una burocracia de funcionarios españoles que excluyó a los criollos de los puestos directivos, empezaron a sentir un resentimiento por el continuo deterioro de su posición social, más contra los gachupines. Durante la época colonial se llamaba mestizo a las personas nacidas de un español y un indígena, o al revés. A veces se les tomaba como españoles y otras como indígenas, dependiendo de su físico predominante. Nunca fueron realmente aceptados ni por los españoles ni por los indígenas. Muchos de los mestizos y mestizas recibieron una educación como si fuesen españoles, pues se consideraba que un hijo de español no debía ser educado como indio. El ser mestizo era una tragedia, pues los españoles consideraban a las culturas indígenas como inferiores y a los nacidos de una unión tan desigual, unos seres sin ninguna valía social ni racial. Los mestizos fueron explotados terriblemente por los blancos, quienes se aprovechaban de su condición marginada e ilegítima. Otras castas son el mulato, descendiente de aquella unión que se realizaba entre un español y un africano. El mulato era en la escala social uno de los niveles más bajos, ya que representaba para muchos individuos, incluso para los mismos indígenas, una persona que no era pura de sangre. Los hijos nacidos de la unión de un indio y un negro se le conocía como sambo. Igualmente, en algunas regiones de América se creía que los zambos, también llamados lobos, era producto entre la mezcla de un mulato y un saltatrás. Los castizos, hijos de españoles con mestizos. Los moriscos, hijos de mulatos con españoles. Los chinos o albinos, hijos de españoles con moriscos.
Los llamados salta atrás o salta para atrás, mezcla de albinos con españoles. A la unión entre un lobo y una china se le conocía como guibaro. De un guibaro y una mulata nació un albarazado. El producto entre la unión de un albarazado con una negra era un cambujo. Un zambaiga era hijo de un cambujo y una india. El calpamulato era hijo de un lobo y una zambaiga. De un calpamulato y un cambuja surgía un tente en el aire. El no entiendo nacía de la unión de un tente en el aire y una mulata. De una india y un no entiendo surgió un tornatrás. Otros peculiares nombres como coyote, cuarterón, guenizaro, garocho, resalvo, entre muchos otros, hacían más grande la lista. Nunca hubo una limitación a la mezcla y hasta esas fronteras entre un grupo y otro eran borrosas. Y las mezclas posibles son innumerables.